Pues bueno, damos la bienvenida aquí al maestro Gibran Becerra, que nos presentará hoy la ritualidad del movimiento, comunidad, cooperación y sacrificio en las celebraciones del vuelo y la pelota. Gibran Becerra es nahuablante, licenciado en arqueología y maestro en antropología por la Universidad Veracruzana. Actualmente es doctorante en ciencias sociales por el Colegio de Michoacán y ha sido docente en la Facultad de Antropología y la UV Intercultural de la Universidad Veracruzana. También ha participado en proyectos de investigación arqueológica en los Tuxtlas y el Centro de Veracruz. Actualmente trabaja sobre los procesos cooperativos y la organización comunitaria en la ritualidad de las poblaciones indígenas de la Costa del Golfo. Pues muchas gracias, maestro, y adelante. Tasukamatic nochime tengualaje a Micholegua, Mosehuica, Chipanuca, ni Tastoti y Ka Tunikichiwa en Patanini, Tunikichiwa en Iwit, Juan Amech Nechmas Amech Neshilis, Tuni Kenim Moyolegua, Juan Kenim Mochiwa. Buenos días, muchas gracias. Por favor, acomódense, siéntense. El día de hoy voy a invitarlos a hablar o a explorar cómo trabajan los voladores, cómo participan y cuál es un poco de su historia. Yo también soy volador ritual desde hace varios años y me interesa mucho poner en perspectiva que aunque el aspecto más predominante es el vuelo, la organización de los voladores es un ritual que trasciende por mucho la organización. Entonces, bueno, antes de todo quiero tomar un momento para honrar la memoria del maestro Sergio Vázquez Zárate. Él fue un maestro para muchas generaciones y también fue un maestro importante para mí. La primera vez que yo tuve una guía en este museo fue con él. Hace muchos años tomé un curso de guías del museo y él se encargó de darnos la guía sobre el centro de Veracruz. Y en ese momento yo pude notar que su abordaje era mucho más allá de la evidencia arqueológica perceptible, ¿no? Entonces, la verdad es que esa guía me marcó y marcó mi interés por interactuar con él, ¿no? Después yo lo busqué y por experiencia sé que él siempre buscaba atender y expandir los límites explicativos de sus estudiantes, ¿no? Entonces, yo estoy agradecido por todos estos enseñanzas que él dejó. Entonces, no quisiera dejar de recordarle porque fue una persona importante para nuestra comunidad de antropología. Y bueno, esto es solamente un sencillo momento para recordarle. Y bueno, el día de hoy yo quiero hablarles un poco acerca de dos celebraciones rituales que han llamado la atención de los antropólogos y de los historiadores y de los promotores culturales durante todo el siglo XX. Principalmente por su carácter acrobático y espectacular, pero también quiero enfatizar y quiero invitarlos a explorar un aspecto poco reconocido. Esto es el trabajo comunitario y la cooperación que hacen posible que estas celebraciones permanezcan, ¿no? Entonces, tal vez la idea más promovida o más común dentro de la identidad mexicana, el nacionalismo mexicano, es aquella que construyó Diego Rivera. Y Diego Rivera fue uno de los primeros en relacionar a los voladores, o el vuelo de los voladores, con un sitio arqueológico, ¿no? Y en este caso el Tajín. Entonces, en ese mural, en ese fragmento de mural que se llama Fiestas y Ceremonias en el Palacio Nacional, es, digamos, el primer indicio que tenemos de este vínculo entre los voladores como una celebración festiva relacionada a un sitio arqueológico. Y allí, muy cerca también, ustedes a la izquierda pueden ver otra celebración también muy importante.
esta otra celebración es el juego de pelota. Entonces, estos dos celebraciones rituales, como se los mencioné, han llamado la atención de los estudiosos, de los investigadores, precisamente por su carácter religioso, por su carácter ritual, por su carácter festivo. Y, eh, pero también es cierto que el aspecto predominantemente del significado y el simbolismo ha mantenido la atención de la mayoría de estos estudios, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es tratar de explorar cómo las personas, digamos, el pueblo en colectivo, participó y promovió estas celebraciones. Entonces, este es el ámbito que vamos a explorar, que vamos a tratar. Como se los mencioné, probablemente ha habido muchos estudios acerca de la celebración de los voladores, en los que se enfatiza su religiosidad, su significado, su simbolismo y su relación con momentos de peticiones de lluvia o peticiones de menos lluvia, específicamente en Papantla, ¿no? En periodos de huracanes hay una intención por pedir menos agua, ¿no? También ha habido un énfasis en tratar de comprender el significado más profundo desde la antigüedad hasta la época contemporánea del ritual de los voladores. Nosotros vamos a lanzarnos un poco hacia el aspecto de lo que está detrás del vuelo, ¿no? De lo que está detrás del aspecto más espectacular de los voladores, que es precisamente cómo estas personas han trabajado a lo largo de siglos para mantener viva esta celebración, ¿no? Entonces, yo considero que uno de los elementos que vincula a todos los pueblos que siguen celebrando de forma tradicional los voladores es el aspecto de la cooperación, es decir, es el trabajo colectivo, que en agua tiene el nombre de como un tequit, Ticentica, tequio, ¿no? Es la palabra más que más conocemos, es decir, es un aspecto de reciprocidad y de trabajo por un objetivo común. Ahora, también quiero mostrarles algunos indicios que nos señalan que la celebración de los voladores no es exclusivamente de Totonacapan, ¿no? Yo sé que esto a veces es un poco complicado de tratar porque existe un énfasis de relacionar a los voladores de Papantla o de Totonacapan con el aspecto más reconocido, ¿no? Desde que fueron desde que la celebración fue incluida en la lista del patrimonio intangible de la humanidad, bueno, pues se ha vinculado a la tradición de Totonacapan como los voladores más importantes, ¿no? Pero hay algunos datos históricos, etnohistóricos y arqueológicos que nos indican que la celebración de los voladores tuvo una amplia distribución y una amplia historia a lo largo de Mesoamérica. Entonces, el trabajo de Guy Stassepen fue una de las principales búsquedas de estos datos y gracias a él podemos reconocer diferentes indicios que hoy están perdidos, ¿no? O que estuvieron perdidos durante mucho tiempo. Entonces, él pudo documentar a lo largo de diferentes fuentes, ¿no? De diferentes líneas de evidencia con datos etnográficos, arqueológicos y históricos, qué regiones, qué pueblos, qué culturas habían hecho celebraciones de voladores, ¿no? Entonces, tenemos que hay algunos datos arqueológicos en el occidente y otro conjunto de datos arqueológicos en el área maya, ¿no? Y en medio de todo esto están un conjunto de datos de celebraciones de volador que ya se perdieron en el altiplano, en códices, en referencias de cronistas, y todavía los datos etnográficos, es decir, los datos del siglo XX, siglo XXI, de comunidades y de pueblos que todavía celebran de forma tradicional a los voladores, se distribuyen principalmente en el oriente de México, en la Sierra Nororiental, y algunos más en Guatemala y en Centroamérica todavía. Entonces, ¿por qué si fue una celebración tan profunda, tan extendida, celebrada por pueblos otomís, nahuas, mayenses, totonacos,
Taraz, pues también hay algunas evidencias. Entonces, ¿qué es lo que los une? ¿Qué es lo que los hace común? ¿No? ¿Qué es? ¿Cuál fue su predominancia y qué elementos son los que caracterizaron a estas celebraciones? También quise poner esta línea aquí para ejemplificar un poco la profunda historia que tiene esta celebración. Aquí los datos arqueológicos en el occidente de México, las primeras maquetas, las primeras representaciones del concepto de un volador sobre un poste, fueron vinculadas a un contexto del 600 a.C., ¿no? Luego, los siguientes crónicas, siguientes reportes, ya en textos escritos coloniales, son del siglo XVI. Entonces, y en medio de ello tenemos algunos datos arqueológicos en Tikal durante el Clásico y todavía la continuidad ahora, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace posible que a lo largo de 2000 años, más de 2000 años, la gente siga celebrando este ritual? Cada pueblo, cada comunidad en sus propios idiomas establece diferentes significados y diferentes sentidos. Entonces, hay regiones, hay comunidades a las cuales el palo de voladores es concebido como un juego, otros consideran como un juego de competencia, otros están más relacionados con los aspectos astrales y otros con los aspectos de la fertilidad del agua y otros con aspectos de los ancestros, ¿no? Entonces, cada comunidad tiene diferentes sentidos. No hay un sentido único, no hay un significado único, pero lo que sí comparten es el trabajo cooperativo para celebrar. Porque es muy difícil que un patrocinador, una familia, una sola persona pueda llevar a cabo este ritual. Necesita de la confianza y la cooperación de la comunidad para realizar. Ahí su fortaleza. Bueno, aquí hay también una distribución ya por pueblos, por lenguas. Fíjense, están nahuas, totonacos, huastecos, mayas, otomís, yucatecos, mixtecos, nahuas pipiles, nicaraos, occidente, purépechas y zapotecos. Entonces, los datos históricos y arqueológicos nos dicen que, bueno, los voladores son mucho más profundos, más diversos que solamente los voladores de Totonaca. Entonces, hemos enfatizado los diferentes sentidos, los diferentes significados y hasta cierto punto también el sentido político que ha adquirido la celebración de los voladores. Y hay un registro material, sonoro, visual de esta celebración amplio. Y últimamente también hemos visto, y bueno, yo creo que todos han visto en las noticias en en las redes sociales que la celebración tradicional pues ha tenido transformaciones, ¿no? Comienzan a aparecer en parques temáticos, comienzan a aparecer como una atracción de fiestas en otros países y puede haber diferentes puntos de vista, pero lo que quiero enfatizar aquí es que hay que distinguir entre la celebración como parte de la comunidad y la celebración como algo que va a dar la comunidad. Es decir, como un elemento que forma parte de la propia organización o como un elemento que la comunidad o un grupo de voladores da a otro contexto. Bueno, aquí algunas evidencias en cuanto a los datos arqueológicos que podemos reconocer, ¿no? La verdad es que la mayoría de los datos de contextos arqueológicos de postes en espacios arquitectónicos provienen de Occidente de México. Este tal vez es el caso mejor documentado. Este es un sitio que se llama perdón, está en la frontera con Guanajuato, es en un sitio en Guanajuato, se llama, un momento lo voy a recordar, este, lo importante de este contexto es que el arqueólogo Efraín Cárdenas pudo excavó dentro de esta plaza circular, en este contexto arquitectónico y pudo reconocer diferentes elementos que trasladados al registro contemporáneo pueden caracterizarse como la cimentación o la base de un poste de volador. Entonces, el argumento, la interpretación, la explicación del contexto es que este espacio funcionó como un espacio de celebración de ritual de volador. Que no sería extraño en Occidente, ¿no? También Phil Whalen y otros investigadores
han propuesto que en algún momento los huachimontones sirvieron como bases para rituales de volador, rituales de fertilidad asociados al volador. Como les dije, cada pueblo, cada región tiene sus variaciones, pero el concepto de un poste que articula diferentes niveles del mundo y en el cual hay un personaje descendente que vuela, es muy antiguo, ¿no? Y aquí en Occidente, los huachimontones, se ha considerado que es el contexto arquitectónico es construido más antiguo para la celebración del. Y bueno, todo el contexto arquitectónico está pensado para albergar grandes comunidades, grandes cantidades de gente. Bueno, están otras evidencias también de Occidente, como les dije, las maquetas, ¿no? Estas son ya de fines del clásico, pero siguen integrando este aspecto del hombre que vuela o del ser que está articulado a los diferentes niveles del mundo a partir de un poste. Y lo que quiero poner énfasis, fíjense, los artistas cerámicos de aquí de Occidente, pues sí enfatizaron el vuelo, enfatizaron el palo volador, pero también enfatizaron el aspecto predominantemente comunitario de esta celebración. Como les dije, en el área maya hay algunos grafitis, algunos iconografistas y algunos investigadores han asociado con representaciones de volador, ¿no? Siglos después, una representación similar asociada también con una danza de aves, asociada también al sacrificio por flechamiento, se puede reconocer en Oaxaca, ¿no? Y esta estructura es interesante porque en el mismo espacio que se hace énfasis en esta celebración, también se hace énfasis en el juego de pelotas, ¿no? Entonces, aquí les voy a anticipar una cosa, ¿no? Que tanto el juego de pelota como las celebraciones de volador son celebraciones comunitarias, son celebraciones colectivas que requieren de la participación de la población, ¿no? En 1528, Gonzalo Fernández de Oviedo hizo una exploración con intereses coloniales en Centroamérica y fue uno de los primeros que registró la celebración de los voladores en pueblos de habla náhuatl en Centroamérica, ¿no? Y aquí, pues a los que son interesados en la arqueología les va a llamar mucho la atención, porque es el único registro que tenemos de planta de la arquitectura relacionada al juego de volador, según Fernández de Oviedo, en 1528 en Tecuatega, esto es en Nicaragua, ¿no? Entonces, él indica que la celebración de volador pues, era una festividad colectiva, ¿no? Que demandó la participación tanto de los principales, de los caciques, del cacique principal y sus ayudantes, así como del pueblo más amplio, ¿no? Entonces, esta casa que está aquí es este edificio que está aquí y este edificio tenía un carácter público, que es donde se preparaban los alimentos que se iban a distribuir dentro de esta celebración del volador. Aquí Oviedo menciona que, bueno, es una celebración asociada al descenso de dos personajes que son monos, que emulan monos, usaban máscara y son solamente dos, ¿no? Y él vincula a este momento, esta celebración, con el periodo de cosecha de cacao. Por es que cada pueblo tiene su propia sociedad simbólica, ¿no? Porque no es lo importante para cada comunidad puede no ser importante para otras personas, ¿no? Entonces, cada comunidad que celebró los voladores, pues le dio sus propios sentidos, sus propios significados. Entonces, a él le llamó mucha atención los atuendos, las máscaras, y también registró esta otra cosa, ¿no? Que nosotros en Totonacapan pues, llamamos quetzalines o los guaguas, y que es otra celebración también que se relaciona con los voladores. Esto que está aquí, los guaguas o los quetzalines, es como el paso uno para convertirse en volador. Entonces, es el único plano arquitectónico, el único plano, la única distribución en registros históricos que nos muestra en 1528 cómo se celebraba y cómo se llevaba a cabo este ritual de los voladores, ¿no? Entonces, considero que eso es muy importante para reconocer
tanto las continuidades, las persistencias y las transformaciones de esta celebración. Finalmente, en la colonia también hay algunos registros, y aquí notamos un aspecto que, digamos, es el más conocido hasta ahora, ¿no? Cómo una celebración de organización comunitaria política se convierte poco a poco, para resistir, para sobrevivir, se convierte en una celebración festiva, hasta juego, ¿no? Entonces, muy temprano en la colonia, los frailes empezaron a, bueno, las leyes de la colonia empezaron a prohibir celebraciones que albergaban multitudes de gente indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, el argumento central era que hay idolatría, pero al mismo tiempo muy rápido reconocieron las autoridades de la colonia que estas celebraciones tenían un componente político de organización comunitaria muy importante. Entonces, poco a poco, los voladores se fueron transformando en este juego de acrobacias, en esta festividad lúdica que llena las ferias, ¿no? Eh, y aquí tenemos un caso también muy interesante en Tepeapulco, Hidalgo, que donde se empieza en 1587, con la instalación de este convento, pues los frailes estaban muy preocupados, ¿no? Porque decían que todo el tiempo los indígenas querían estar haciendo fiesta. Y entonces a ellos les preocupaba mucho que estas fiestas se descontrolaran, ¿no? Porque todo el tiempo estaban festejando, comiendo, haciendo acrobacias, y entonces empezaron a poner guardias montados a caballo. Pero lo que no sabían es que esta inclusión de los caballos y de los toros poco a poco se convirtió en otro aspecto también bastante concurrido de los voladores, ¿no? Este es un tarot, es una prueba de tarot de imprenta, una prueba de imprenta de tarot en 1583, y ya relaciona el aspecto taurino con los voladores, ¿no? Entonces poco a poco se convirtió específicamente en el altiplano mexicano en una celebración festiva, ¿no? Que asocia y que se adaptó a las celebraciones coloniales para permanecer, ¿no? Para continuar. Entonces, allí en la Ciudad de México, donde ahora está el Palacio de Justicia, había una antigua Plaza del Volador. En 1680 se convirtió en una plaza de toros. Ahí entonces hay un decreto donde dice el virrey: por favor, sírvase, señor bachiller, a construir, edificar la plaza de toros en donde estaba el antiguo Plaza del Volador, ¿no? Y tenemos algunas evidencias de esto, ¿no? Y también ahí en Tepepulco, Hidalgo, fíjense, poco a poco, ya más tarde, lo más importante empieza a hacer los toros, y poco a poco la representación de los voladores se va pequeñeciendo, ¿no? Pero eso no significa que deje de ser importante. Vamos a ver. Ya un poco más tarde en la colonia, los caciques, los criollos y mestizos, en las fiestas más importantes de sus pueblos, de sus asentamientos, o en los casamientos del principal, siempre mandaban a llamar a los acróbatas, ¿no? Fíjense que hay un acróbata dándole vueltas a un tronco, y también a los voladores. Entonces, ¿por qué desapareció los voladores en el altiplano mexicano y continuó en la Sierra de Puebla? Esa es otra pregunta que, bueno, estamos explorando, ¿no? Bueno, mi idea es que poco a poco estas celebraciones caracterizadas como un divertimento, como un juego, comenzaron a desaparecer porque precisamente dejaron de tener el componente cooperativo de su comunidad, ¿no? Empezaron a hacer atracciones, empezaron a hacer eventos de festividades, y no los rituales que conmemoraban la participación comunitaria. Aquí hay otra representación, ya en 1839, de Carnevel, en los viajes por México, ¿no? Y aquí al fondo menciona, o bueno, pinta, ilustra a los voladores en la Sierra de Bauchinango. Y aquí hay un aspecto que también ha sido discutido por varias personas, ¿no? Sobre cuántos voladores son los originales, si había 6, si había 2, si en realidad son 4. Bueno, pues desde este punto de vista no tiene tanta importancia, ¿no? Porque a veces en un espacio de 4 pueden subir 8, en un espacio de 4 pueden ser 6, en un espacio de ese cuadrangular pueden ir 2 personas nada más, ¿no? Entonces depende mucho del particular momento de los voladores, ¿no?
Y finalmente, ya en el siglo XXI, en los años 40, Guy SCP hizo tal vez el registro más amplio, más exhaustivo de la celebración contemporánea de los voladores, ¿no? Por lo menos en el siglo XX. Y ahí vemos un aspecto importantísimo, que es el registro del alzado tradicional o del sembrado, alzado, levantado de poste tradicional entre los huastecos de Tamaletón. Eh, eh, este fue su trabajo de, digamos, de titulación, ¿no? En los años 40, 47 se presentó, pero fue publicado solamente hasta 2015. Entonces, durante todo ese largo tiempo estuvimos sin esta información. Afortunadamente, ahora está publicado tanto en francés como en español y podemos acceder a todo ese gran cuerpo de información que ahora es importantísimo para comprender la continuidad de los voladores, ¿no? ¿Qué quiero resaltar aquí? Bueno, que cuando Pen está en Tamaletón y está hablando con los ancianos, está hablando con los antiguos y los viejos caporales de la danza, les pregunta cómo lo hacían y le responden, ¿no? Bueno, pues hay que hacer ayuno, hay que hacer unos rituales antes, hay que ir por el palo, escogerlo, hacer una celebración en el monte, ofrendar, pedir a los ancestros. Entonces, rápidamente se da cuenta que existe un proceso ritual y no solamente el vuelo, ¿no? Como se lo habían reportado. Y este proceso ritual fue documentado por él. Y fue interesante porque hay un pasaje donde dice, bueno, donde antiguamente se hacía, ahora está la escuela, ¿no? Y entonces, si pueden ver ahí en la foto, apenas ahí se ve la cancha, ¿no? Se ve un tablero de básquetbol. Entonces, en Tamaletón hicieron, otra vez volvieron a celebrar los voladores en la plaza principal de su pueblo, que era ahora la plaza principal que compartía con la escuela y con la casa de gobierno. No muy diferente a lo que habíamos visto con Oviedo, ¿de acuerdo? Entonces, regularmente, la celebración de voladores tiene el aspecto comunitario, pero también tiene un aspecto de apropiarse de los espacios de poder. Es un momento, es un episodio, ¿no? Es efímero, y por eso a veces los arqueólogos nos cuesta tanto observar la multifuncionalidad de las plazas, ¿no? Porque no tienen una materialidad persistente. Bueno, entonces, en síntesis, ¿qué podemos ir sintetizando sobre los voladores? Bueno, que actualmente debemos tener una distinción entre la celebración ritual, ¿no? De carácter colectivo, cooperativo, comunitario, y una celebración profana, por así decirlo, ¿no? Entonces, cuando ustedes visiten Quetzalan los sábados, seguramente van a ver el vuelo y es una celebración profana, ¿no? Porque la celebración ritual es una celebración de ciclo, es una celebración de proceso, es una celebración que requiere la participación durante largos periodos de tiempo. Bueno, incluye una calendarización de rituales y también es interesante que independientemente de qué idioma se hable, uno puede entender el lenguaje del ritual, ¿no? Entonces, hay interacciones en la Sierra de Puebla donde los voladores de habla náhuatl van a participar en las fiestas de los voladores de comunidades de habla totonaca, o voladores de habla totonaca van a participar en comunidades donde se habla otomí o eh, o náhuatl, ¿no? Entonces hay una interetnicidad, no nada más es cada pueblo o cada comunidad tiene sus voladores, no, sino que es muy importante el aspecto de interacción y de construir redes de trabajo colectivo. Y bueno, lo que es más conocido, pues sí, sacrificios de vida, ¿no? Que es el aplastamiento de las aves en la instalación o la renovación del árbol ritual. Requiere mucho tiempo de anticipación, años de anticipación, no es algo que ocurra en un mes, ¿no? Um, También ahora podemos conocer o sabemos que hay instituciones, es decir, que hay un conjunto de normas que rigen cómo interactúan los voladores, cómo interactúan los diferentes grupos de voladores, cómo interactúan los participantes, cómo interactúan los que quieren ser voladores o se están convirtiendo en voladores y cómo interactúan los jefes de estas corporaciones. Ahora, solamente quiero mostrarles un poco de este proceso, ¿no? Entonces, digamos que la renovación es el principio y el fin, ¿no? De un ciclo de voladores, pero el derribamiento de este palo volador del ciclo anterior, a veces puede ser un año, a veces dos,
depende del ciclo, ¿no? Y depende de cómo se organizan los voladores. Bueno, aquí estoy hablando de Cuetzalan. La búsqueda es una búsqueda, pero no solamente es una búsqueda de ir al bosque, ¿no? Es una búsqueda y un cuidado del territorio. Muchas comunidades que siguen celebrando los voladores mantienen territorios o mantienen parcelas comunitarias o colectivas. Y muchos de estos son los lugares donde se consiguen los árboles para los voladores. Entonces, hay un componente de cuidado y de construcción de territorio. No solamente se trata de ir y buscar un árbol y talarlo, ¿no? Yo sé que a veces en, en las noticias o en las redes sociales he visto muchas críticas, ¿no? Que dicen, están talando otra vez otro árbol, deberían poner un poste, ¿por qué siguen haciendo eso? Bueno, es que en realidad el sentido de la búsqueda del árbol es un sentido de cuidado del territorio. Es decir, cuando los voladores y el caporal y sus ayudantes están haciendo esta búsqueda, no solamente están haciendo la búsqueda, están evaluando el grado de afectación, de deterioro y de cuidado que necesitan para mantener vivo su ritual. Eh, bueno, ya ahora pues hay camiones y tractores y es mucho más fácil ir en una jornada por un árbol al bosque, ¿no? Pero sigue siendo un trabajo que demanda, por lo menos en este último ciclo, participaron más de 100 personas, ¿no? En este traslado. Y bueno, el árbol, aunque está talado, en realidad es un momento liminar, porque se considera que el árbol, cuando es llevado del bosque hacia el centro, va a ser sembrado. Entonces, también, este es otro aspecto también muy importante para comprender esta diferencia de concepciones sobre el ritual sagrado de los voladores. No es que se esté talando un árbol, se está pidiendo ayuda al hermano árbol para llevarlo a participar con nosotros, ¿no? Es un agente más dentro de la celebración y como tal, como invitado, como hermano, se le hace una veneración durante su llegada, ¿no? Entonces, este trabajo de traslado es larguísimo, dura toda la jornada y media, y en la noche se llega hacia el centro del asentamiento, del pueblo, y se inician las labores para su posterior instalación, su sembrado. Este es en el día en que se va, la noche cuando llega, descansa, y este es el día en que se va a instalar, ¿no? Ahora, hay diferentes formas de organizar el trabajo, no es que todo dependa de los voladores nada más. En realidad, como se les mencioné, hay diferentes grupos que están interesados en que el ritual se celebre, ¿no? Están tanto los ayudantes que se encargan de las fiestas patronales, ¿no? Como los mayordomos, los que tienen una manda, grupos de la iglesia, grupos católicos, pero también están otros gremios de trabajadores que se benefician del ritual de los voladores, ¿no? Como los guías de turistas, como personas que prestan servicios turísticos también participan, ¿no? Entonces, lo que hacen el Consejo de Voladores aquí de Cuetzalan es abrir esta convocatoria para que todos participen, ¿no? Y se organizan en equipos para empezar a hacer esta instalación. También era otro aspecto que ha llamado o que se ha abordado muy poco, ¿no? Regularmente cuando vemos las ofrendas en los rituales, observamos como si todo estuviera dado. Observamos la comida, los alimentos, las aves que se van a ofrendar, las bebidas, etcétera. Pero todo eso forma parte de una operación, en este caso de los jugadores. Entonces, no existe un patrocinador como en otras fiestas, ¿no? A veces se ha querido decir que los voladores en la Sierra de Puebla, entre los aguas, funcionan como un sistema de cargos. No necesariamente, porque muchas de estas ofrendas, muchos de los alimentos o comidas que se van a ofrendar, son contribuciones cooperativas. No hay un registro ni un listado de qué lleva cada persona o familia, ¿no?
Aquí está el consejo de voladores, tomando algunas decisiones justo en el momento, preparándose para la instalación. Eh, en, en este caso, Quetzalan tiene varios grupos, más de 10 grupos de voladores, ¿no? Es una gran corporación y cada grupo pues tiene sus propios caporales, sus propios jefes. Aquí están preparándose ya para el ritual de sembrado de árbol, mientras siguen haciendo la oquedad sobre la plaza. Y esto es lo que sucede adentro, ¿no? A veces la gente no puede acceder al centro de la iglesia porque otra vez son momentos diferentes del ritual. Mientras afuera están haciendo la remoción o preparando la oquedad, al mismo tiempo está sucediendo que al interior del templo católico pues está haciendo una, una, un ritual también de sacralización del ave que se va a ofrendar. Um, Hay una danza hasta cierto punto restringida, ¿no? Al interior. Está vivo, sí, está vivo. Um, Antes de salir, otra vez se vuelve a sacralizar a los participantes, ¿no? Entonces, este caporal, esta es una de las personas que tiene mayor prestigio, mayor rango dentro de esta gran corporación de voladores, y es el encargado ellos dicen, bueno, decimos, marcar el viento, ¿no? Es decir, que te vamos a limpiar el aire. Y como les dije, hay diferentes grupos que participan dentro de las ofrendas, ¿no? Entonces, están las autoridades religiosas, están las autoridades municipales, están las autoridades civiles y otras personas que participan y que contribuyen para esta gran ofrenda que se va a depositar dentro de la oquedad, ¿no? Dentro de este sacrificio. Entonces, aquí camino a depositar la ofrenda. Otra vez hay otra danza de preparación. Y aquí uno de los jefes de los voladores está descendiendo hacia la oquedad, ¿no? Para colocar ya la ofrenda. Y también esto es muy común, ¿no? A veces la gente que está observando este, el sacrificio del ave y el sacrificio de la ofrenda, se sorprende mucho porque un cura católico está observando el sacrificio o la inmolación de un animal, ¿no? Entonces, esto a veces causa mucho escozor dentro de la comunidad más religiosa, porque es, es algo que sale de la norma católica, ¿no? Pero en realidad lo que está sucediendo aquí es un concepto de alimentar a la tierra, ¿no? Se está alimentando a la tierra y es algo que hacemos todas las familias y todas las comunidades. Cuando tenemos una fiesta, pues una de las cosas importantes para la celebración es el alimento. Y mucho de este alimento es alimento que proviene de algún ave, de algún animal, ¿no? Entonces, el sacrificio tiene esta intención, alimentar. Y bueno, no es el único caso. Fíjense, aquí están los hombres tirando de la cuerda para poder colocar todavía el palo. Aunque se usan tractores y máquinas, en realidad la fuerza humana y el trabajo coordinado de la gente sigue siendo estratégico. Sin este trabajo, el árbol no funciona, ¿no? El árbol de voladores no funciona. Y este es otro pueblo que se llama Huiziltepec. También quise poner esta foto porque aquí, a diferencia de Cuetzalan, es un pueblo mucho más pequeño y es un pueblo en el cual se ejercen otro tipo de actividades cooperativas. Por ejemplo, estas personas, estos voladores que están aquí, fueron a solicitar a una persona muy apreciada por su comunidad, a solicitarle que regalara un árbol, ¿no? Los voladores necesitaban un árbol para hacer la fiesta en honor a la Virgen, y entonces el anciano que tiene su parcela, tiene su terreno y sus árboles, dijo, claro que sí, para mí es mi forma de contribuir a la fiesta. Entonces, no se trata solamente de la primacía o de la competencia que tienen los voladores, sino también de la importancia que tiene esta celebración para la comunidad, porque se articula a dos cosas importantes, ¿no? El momento del agua, o el momento de las lluvias y el momento de... Y finalmente,
Otro caso también muy interesante desde el punto de vista de la celebración ritual, ¿no? Sinacapan, San Miguel Sinacapan. Y fíjense, aquí no basta con tener uno, hay tres palos voladores en el mismo espacio, ¿no? Entonces aquí viene la pregunta, ¿por qué? Si hemos visto que cada pueblo tiene su palo volador, ¿por qué están poniendo tres? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque las autoridades de los voladores, las autoridades encargadas de la fiesta comunitaria, tienen por digamos, por objetivo hacer que la gente participe, no excluirla. Entonces, el hecho, el hecho de incluir uno o dos palos voladores más significa que su fiesta está siendo participativa y ampliada para otros grupos, ¿no? Entonces ellos decían, tuvimos que poner otro porque de repente venían los voladores de fuera y no tenían espacio para poder volar con nosotros. Entonces mandamos a poner otro para que los de fuera puedan participar. Y entonces esto es la creación o la ampliación de las redes cooperativas dentro de la comunidad, ¿no? Entonces las autoridades no están preocupadas por ver quién participa y quién no, sino por ampliar el grado de participación de los pobladores. ¿Y cómo podemos entender esto? Bueno, hace algunos años Lourdes Boudard indagó precisamente el concepto de movimiento. Por eso yo he llamado a estos rituales, los rituales, la ritualidad del movimiento, porque no hacen énfasis solamente en las sequías, en las lluvias, en las cosechas o en el sacrificio, sino que lo que aglutina a esta ritualidad es precisamente el concepto de movimiento. En la cosmovisión náhuatl, eh, algo puede existir, ¿no? Una piedra existe, pero para que algo esté vivo necesita existir y tener la condición o la posibilidad de morir. Y ese cambio o esa transformación solo es posible a través del Olim. Si no se mueve, no está vivo. Y yo les quiero poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado en las noticias que el volcán ya se despertó, ¿no? El Popocatépetl ya se empezó a mover, empezó a temblar, empezó a respirar fumarolas, ¿no? Entonces, esta es una de las cosas que yo creo representa perfectamente este concepto de biolismo, porque el volcán, la montaña puede existir, pero también se está moviendo, entonces significa que está vivo, y si no tiene una condición de cuidado y de atención y de alimentación, muere. Eventualmente va a morir porque esa es la condición de la existencia, esa es la condición de la vida, algo que va a cambiar. Entonces, lo que vemos en el ritual de los voladores es precisamente esta condición de movimiento y esta condición de transformación constante, que no es un retorno, ¿no? Sino es una transformación espiral a través de la historia y del universo. Ahora, después de este largo y extenuante camino hacia los voladores, ¿qué podemos aprender o qué podemos reflexionar acerca de la ritualidad de la costa del Golfo, ¿no? Específicamente? Bueno, el otro ritual que también me llama mucha atención y que quería comentarles hoy es el otro ritual del movimiento, que es el juego de pelota, ¿no? El aspecto también que une al juego de pelota con los voladores y con otros rituales de larga tradición, pues es el movimiento, es el aspecto del movimiento. Lo que vemos y lo que observamos es que al mismo tiempo fue un concepto polisémico, una celebración que tuvo diferentes significados, diferentes eh, formas, diferentes bases políticas a lo largo y ancho de Mesoamérica. Entonces, pero hay algunos elementos que sí podemos reconocer. Por ejemplo, en la costa del Golfo, específicamente en el centro de Veracruz, podemos reconocer la parafernalia, el yugo, el hacha, la palma, y podemos identificar que siempre estuvo vinculada con los centros de poder, ¿no? Casi cada asentamiento que tenía un templo o una residencia de administración también tenía un juego de pelota durante el clásico. Y bueno, no es, al igual que los voladores, también tuvo una amplia distribución entre diferentes pueblos, entre diferentes idiomas, entre diferentes tiempos. Entonces, esta es la cuenta de 2016 de Talada. Cada año va cambiando, ¿no? O sea, en realidad cada año se aumentan 100 o 200 juegos de pelota y ahora la verdad es que no sé
cuánto es el número, pero en 2016 había 2.572 y como se les mencioné, está desde Centroamérica hasta el norte de México, ¿no? Entonces, este es otro elemento que también nos ayuda a reflexionar por qué el juego de pelota, otro ritual del movimiento, fue tan persistente, tan duradero y de amplia distribución entre diferentes lenguas, entre diferentes grupos. Los principales temas que se han abordado, pues sí, son los aspectos simbólicos, la parafernalia y la religiosidad, porque digamos son los aspectos que más se conservan dentro del registro arqueológico e iconográfico. Y bueno, hay una clasificación de su variedad arquitectónica desde Occidente hasta el área maya, y hay diferentes estudios últimamente que se enfocan en cuál es su función espacial y cuáles son sus características dentro de los patrones de asentamiento locales, ¿no? de cada comunidad arqueológica. Pero lo que sí sabemos, sí era muy importante, ¿no? Los aspectos de ritual, de sacrificio, de rituales públicos, pero lo que también sabemos es que estas celebraciones también tienen un carácter o un componente comunitario, ¿no? Entonces, mi intención al hablarles del juego de pelota es que podamos reflexionar un poco o trasladarnos un poco hacia el aspecto menos conocido de la participación comunitaria dentro del juego de pelota, ¿no? Cómo la gente de la comunidad pudo haber vivenciado o pudo haber vivido y participado dentro de esta celebración. Ahora, el juego de pelota no es algo aislado, ¿no? También es una celebración en tanto que está en los principales conjuntos arquitectónicos y plazas principales de los sitios arqueológicos antiguos. Seguramente tuvo una multifuncionalidad y hay algunos casos, por ejemplo este aquí de Rollos de Eden, que es fantástico el registro. Fíjense, aquí está el juego de pelota y aquí está la cruceta, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que los guaguas era como el paso uno para ser voladores? Bueno, aquí también hay un registro histórico de voladores. No está en el códice, pero sí está la instalación de la cruceta. Entonces, también es importante notar que, otra vez, esos rituales importantes pueden ser solamente pequeños momentos o acontecimientos dentro de un ciclo más amplio. Otro aspecto también relevante. En Diego Muñoz Camargo, intentando juntar pruebas para mantener la independencia de Tlaxcala, o más bien la autonomía colonial de Tlaxcala, hizo sus relaciones geográficas, pero hay una lámina interesantísima, ¿no? Fíjense, el Tlacuilo, el pintor, dibujó esta escena que está en el centro de Tlaxcala, que se supone que es la plaza principal. Ustedes pueden notar ahí un pequeño oratorio, juego de pelota, dos grupos corporativos o colectivos, ¿no? Dos corporaciones, la pelota, y diferentes ofrendas dentro de la plaza, ¿sí? El texto, los palógrafos dicen que el texto en español fue añadido después, una vez que se entregó el documento. El texto en náhuatl es muy pequeño, está afuera, ¿no? Como para ser recortado si es necesario. Pero el texto en español dice: la primera predicación religiosa de Fray Martín y el modo de enseñar que ellos tenían, ¿no? en Tlaxcala. Pero cuando nos vamos al texto en náhuatl, que se supone que es el primero que se puso, ¿no? El texto que acompañó la imagen, dice Tiyanquisco y Tomashtaya Fray Martín. Y la traducción que han dado otros autores es: en la plaza enseñaba Fray Martín, pero Tianquisco yo creo que le suena como a tianguis, ¿no? Entonces, en realidad lo que dice es: en el mercado o en la plaza de intercambio de troque enseñaba Fray Martín. Y esto, que parece una nimiedad o que parece muy poca cosa, cambia el sentido del juego de pelota. ¿Por qué? Porque aquí la explicación pone énfasis en la celebración católica, es decir, el juego de pelota, bueno, pues estaban ahí los principales, los jugadores, y bueno, pero lo más importante era la ceremonia religiosa. Y lo que notamos en el texto, ese pequeño texto en náhuatl dice: no, en el mercado, ahí llegó a enseñar Fray Martín, porque la fiesta ya estaba, la celebración ya estaba, y él aprovechó, o él
participó como parte de esta celebración, pero no es algo en lo cual esté centrado, ¿no? Entonces, son estos juegos o estos disfrazismos iconográficos, si quieren llamarlos así, en donde los lajuilos indígenas ponen su propia historia, al mismo tiempo que dotan de sentido a la historia colonial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos concluir en términos generales sobre el juego de pelota, retomando esos aspectos, ¿no? Bueno, que sí necesita un espacio dedicado, y que la arquitectura o el escenario o la significación del juego de pelota, al igual que el de los voladores, estuvo articulado a los centros principales. También sabemos que es recurrente la representación de sacrificios por decapitación, y ahora sabemos también que también había sacrificios de inmolación en las renovaciones del juego de pelota. La parafernalia e imaginería está relacionada también a la fertilidad, a la renovación cíclica de los periodos anuales, pero también está relacionada en sus periodos más tardíos al astro, al sol, ¿no? Y en el área maya, en los años 90, John Fox hizo un estudio interesantísimo. Fue una de las pocas ocasiones en que se pudo excavar un juego de pelota, y él pudo reconocer que dentro de las renovaciones había elementos que podían asociarse a banquetes colectivos, ¿no? En la dedicación de objetos suntuarios, pequeñas ofrendas que el grupo, que la comunidad depositaba dentro de la renovación de ese juego de pelota. Aquí en la Costa del Golfo pues no tenemos muchos juegos de pelota excavados ni trabajados, pero sí tenemos algunos indicios de la participación comunitaria. La doctora Ladrón de Guevara ha enfatizado antes, ¿no? que los murales de las higueras, pues sí, es importante el juego de pelota, su asociación con el sacrificio y algunos otros elementos, pero también la participación de otros grupos, ¿no? Fíjense, ahí están los músicos y algunos con trompetas, otros con tambores y sonajas tal vez, que están participando también de una forma diferente, no como jugadores, pero de una forma ampliada, por así decirlo, dentro del juego de pelota. Entonces, y aquí, últimamente, en 2022, junto con el doctor Wes Stoner, Amber van de Werke, la doctora Budar y exponiendo, tuvimos un proyecto de limpieza, ¿no? En un juego de pelota dañado, que había dañado un camino antiguo de carretas en Tlaliscoyan, y pudimos hacer esta limpieza sobre los perfiles que estaban afectados, ¿no? Entonces, lo que pudimos encontrar allí, digamos, uno de los contextos importantes dentro de este arreglo de juego de pelota, fíjense, aquí están las estructuras laterales, aquí pasa el camino, da una vuelta aquí, y lo que pudimos reconocer aquí es que en una de las remodelaciones, una de las principales remodelaciones, los participantes antiguos o los encargados de esta remodelación depositaron un cocodrilo vivo que fue enterrado vivo, ¿no? Y esto parece como, bueno, parece un poco que sale de la norma, pero en realidad la vinculación del juego de pelota con el cocodrilo no debe extrañarnos, ¿no? En otros contextos a lo largo de Mesoamérica, por ejemplo, en Chiapas, en Lagarteo, hay figurillas asociadas a los juegos de pelota. También en el área maya hay estelas donde representan al jugador o al rey jugador con tocados de cocodrilo. En el mismo Xochicalco encontraron cráneos de cocodrilo en uno de los cabezales del juego de pelota. Y finalmente, ya aquí, en la imagen tal vez más conocida del juego de pelota como cocodrilo, ¿no? Es decir, Tlatecuhtli es el cocodrilo mismo, el juego de pelota, ¿no? Entonces, no debe sorprendernos que los antiguos pobladores de Tlaliscoyan decidieran sacralizar su espacio, su renovación con un cocodrilo. Otros contextos también. Muy temprano, en 200 a.C., bueno, muy temprano para el juego de pelota, en el territorio de Ayuc, en Oaxaca, entre las comunidades Mije, se encontró una cueva muy famosa entre la comunidad que se llama la Cueva del Rey Condoy, que es como el héroe cultural de los pueblos Mije, y en el fondo, muy en el fondo de la cueva, había una efigie de juego de pelota y una efigie de cocodrilo, y aquí está el jugador. Entonces, esta vinculación
entre cocodrilo, juego de pelota y el espacio del inframundo no es algo extraño, más bien es que ha llamado mucho la atención el sacrificio por decapitación de los jugadores, pero hay otras dimensiones de los rituales del juego de pelota que todavía no conocemos. Finalmente, aquí en los Tuxtlas, hace algunos años el doctor Wes Stoner reconoció un culto a Zipacli, un culto al cocodrilo, que se relaciona también a los lugares donde hay juegos de pelota, ¿no? Arquitectura de juego de pelota. Aquí esta franja, esta mancha rojiza, esos lugares donde se han encontrado evidencias de esta cerámica de Zipacli y los lugares donde hay juegos de pelota, ¿no? Entonces, no es de extrañarnos que en el centro sur de Veracruz esta relación sea tan importante. La misma estela de Papalapan. Hace algunos años, precisamente la dona Guevara y el maestro Sergio Vázquez publicaron una imagen, tal vez la imagen más completa de la estela del Papalapan, que pueden visitar aquí en el museo si tienen ganas de conocer sobre esto. Y aquí aparece abajo un zipacli, un cocodrilo. Y aquí arriba, fíjense, este personaje con su yugo, y aquí está el sacrificio por decapitación. Iconográficamente, esta estela se ha asociado al periodo clásico, 450, 500 después de Cristo, 550 después de Cristo, por sus atributos iconográficos, igual con el estilo del Cerro de las Mesas. Si lo tomamos como tal, tal vez sería una de las primeras estelas que muestra la asociación de la decapitación, el sacrificio de decapitación con el juego de pelota y su asociación con el cocodrilo, con los augios, ¿no? Con el zipacli. Y cuando nosotros vamos al contexto de Tlaxcoya, observamos precisamente esto, ¿no? En la renovación importante para la comunidad es una renovación en la cual incluyen el cocodrilo, el zipacli, y después se construye el juego. Bueno, finalmente, ¿qué es lo importante aquí? Bueno, que estas son celebraciones que tienen, que están basadas en estrategias de cooperación, es decir, que dependen de las comunidades. Cuando un patrocinador, cuando un jefe, cuando un gobernante, cuando un líder trata de captar estas celebraciones tienden a desaparecer, ¿no? Porque se convierten en elementos de competencia, no en elementos de participación comunitaria. Y estas instituciones o estas instituciones rituales tienen un sentido de trabajo colectivo, de integrar a la gente en la participación. Al mismo tiempo, yo creo que por ello son organizaciones perdurables, ¿no? Que están ligadas a la gestión colectiva de recursos estratégicos de uso común. Y esto es importantísimo para estos rituales, ¿no? Los recursos de uso común. ¿Por qué? Porque tanto los voladores como el juego de pelota, específicamente en el caso de Tlaxcoya, están vinculadas a la gestión colectiva a partir del trabajo cooperativo de dos recursos estratégicos, ¿no? El agua y la tierra. Entonces, eso es la gestión de los recursos, son, digamos, lo que está en el trasfondo de estas celebraciones rituales, ¿no? Que permiten que la gente confíe, que la gente coopere, que la gente participe y que sepa que va a tener un beneficio común. Bueno, eso sería mi participación y quiero agradecer finalmente a la Fundación STSP que brindó la ayuda financiera para el trabajo de Juego de Pelota en Tlaxcoya, al doctor Abulares, que acabó el cocodrilo en Tlaxcoya, al doctor Wes Stoner por la oportunidad de participar en el proyecto, a la doctora Bárbara Starr, a las autoridades del municipio de Tlaxcoya y, bueno, por supuesto al doctor Nathan y al doctor Henry Bernard por invitarme y al doctor Abulares por invitarme a esta conferencia. Y bueno, muchas gracias. Estoy listo para sus preguntas.